Transcurría el año 2005, y los fanáticos de las carreras estaban a la expectativa del próximo título que llegaría a la franquicia Need for Speed, tras el reciente éxito que había tenido Underground 2. Precisamente en mayo de ese año, Electronic Arts confirmó que estaban trabajando en una nueva entrega, y durante el evento E3, presentó el tráiler de Need for Speed Most Wanted, en su versión de Xbox 360. Después del anuncio, concretamente en agosto, se publicó una versión de prueba para la consola PS2, a través de su revista oficial, y como el producto final se lanzó 3 meses después, era de esperarse que los desarrolladores hicieran muchos cambios en ese lapso de tiempo. Esta demo es conocida como una versión beta oficial, pero con el paso del tiempo, la comunidad ha investigado más a fondo, y se ha encontrado con más detalles sobre el desarrollo de este juego, por lo que hoy vengo a hablarles sobre todo ese contenido que fue modificado, parcialmente eliminado, e incluso de otras betas que existieron aparte de la demo de PS2, así que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. El desarrollo de este juego empezó en el 2004, pero quizás se pausó un tiempo para darle prioridad a Need for Speed Underground 2, por el éxito de su precuela. Esto lo digo basándome en unos bocetos de las carrocerías del Porsche 996 Turbo, que datan del 16 de mayo y del 16 de diciembre del año 2004, mientras que todos los demás son del 2005. Los podemos apreciar en el DVD especial de la Black Edition, donde también se muestran los conceptos de otros autos, como el del Chevrolet Cobalt, el Corvette C6, el Dodge Viper, o el Lamborghini Gallardo. Hay unos cuantos más, pero no se los puedo mostrar detalladamente porque ese clip dura mucho tiempo. Incluso hay otras piezas de arte, en las que se alcanza a apreciar algunos conceptos de los vehículos de policía, que no llegaron a ver la luz, pero estas no son mostradas en el disco especial, sino que han sido publicadas por el director de arte. En su Instagram, también ha mostrado las diferentes opciones que se manejaron como portadas del juego. Pero bueno, retomando los videos que hablan sobre la producción, allí se muestra claramente que la historia fue desarrollada a partir de storyboards. La grabación de todas las cinemáticas se llevó a cabo en un estudio Chroma, y tardó 5 días. Esta técnica de pantalla verde les permitió recortar todas las escenas y editarlas a su gusto. Y todo parece indicar que la filmación se hizo en abril del 2005, si tenemos en cuenta las fechas que aparecen en la parte inferior derecha de las claquetas. El casting realmente siempre mantuvo los mismos actores, incluyendo a Paul Walker, el protagonista, que se llama igual que el actor de Rápido y Furioso coincidencialmente. Algo demasiado curioso, es que en el DVD de la Black Edition, se muestra una lista provisional de la Blacklist con nombres como Frankie Bones, o Joe Dawson, y un Nissan Skyline con una matrícula que tiene el nombre de Razor, pero esto tuvo que ser un concepto muy inicial. Otra lista provisional aparece en una imagen de promoción, donde hay algunos nombres diferentes como Eddie Liu, Jordan Kay, Nick Black, Marty Jones, y Tony Hawk, aunque estos 3 últimos solo se pueden apreciar con una edición a la imagen. Aunque las posiciones son bien distintas a las finales, lo que llama la atención aquí, es que Mia aparece como la número 3. Una lista más se puede apreciar en un tráiler que fue realizado para las demos, aunque incluso aparece en el juego final, y esta nos deja ver que Rock también hacía parte de la Blacklist, como el número 16. La última lista aparece en el refugio del modo carrera en la versión de PS2, y esta es la más interesante, ya que muestra el nombre beta del rival número 9, que era Pierre Dupont. No sé si se equivocaron, pero ahí aparece que conducía un Lancer Evolution 3, y no el 8 como en el juego final. Aparentemente, Sony se llamaba Pit Boss. Respecto a Baron, aparece con un Porsche Cayenne S, y no con el Cayman S. JB aparentemente conducía un Carrera GT, en vez del Dodge Viper. Vic conducía un Audi A4, y Taz un BMW 336. Sin embargo, esto no quiere decir que dichos vehículos hayan sido eliminados del juego, porque simplemente era un listado provisional. Con relación a Rockport, se cree que inicialmente se llamaría Ciudad de Roswell, teniendo en cuenta algunas capturas de prelanzamiento, donde se alcanza a apreciar una matrícula muy diferente. Respecto al mapa, la versión más antigua que se conoce, es de febrero del 2005, y allí se puede contemplar una enorme diferencia con respecto al juego final. En la parte inferior izquierda aparece el aeropuerto señalizado. También vale la pena destacar, que los 3 distritos no estaban nombrados todavía.
Este coincide con el mapa de la animación sobre Rockport, que también está en el DVD bonus de la Black Edition. Hay otro mapa de una etapa de desarrollo más avanzada, con unas ciertas diferencias con respecto a la versión final. Aquí ya tiene nombre el distrito de Roswell, pero no el de Camden. Los desarrolladores nos mostraron en el video cómo fue la evolución del mapeado, comparando un antes y un después en ciertas escenas. Obviamente esta es solo la parte central de Rockport, pero también hay muestras del distrito de Roswell, y del distrito de Camden, así que si quieren verlos al completo, les dejaré el link en la descripción. Ya les mostré lo suficiente sobre la producción, pero ahora es tiempo de pasar a hablar directamente sobre las betas que conocemos. La versión más antigua, es probablemente, la que se enseñó en el E3, donde colocaron un gameplay del modo aceleración, y curiosamente, el rival de dicha carrera era Mia. La principal diferencia que destaca aquí, está en la interfaz. Si se fijan bien, el icono de la ralentización de tiempo aparece como un reloj de arena, y no como un reloj normal. También el icono del nitro es diferente. Otro detalle, es que el BMW M3 GTR tenía otro efecto de sonido del motor. Escuchen. La siguiente beta, se utilizó en un evento conocido como Blacklist Tournament, que fue organizado por Electronic Arts en Estados Unidos, para los días 11 de junio, 9 de julio, y 27 de agosto. Vale la pena destacar, que se trataba de una colaboración con Xbox, por lo que seguramente utilizaron una versión de prueba para la Xbox clásica, que nunca fue liberada al público. Lo más destacado de esa posible demo, es que la interfaz era diferente, pues las barras de ralentización de tiempo y del nitro, estaban divididas por segmentos, además de que este último tenía un icono diferente. También se alcanza a notar, que las flechas de las barreras, eran diferentes a las de la versión final. Como sé que ese video está borroso, acá les muestro la interfaz recreada con ayuda de un mod. Nótese que el icono del nitro decía, N2O. Y aquí pueden ver con una calidad mejor, la recreación de las barreras. Ahora sí, llegamos a la demo de PS2, y gracias a ella es que se conoce la mayor parte de contenido eliminado, así que empezaré por mencionar de dónde salió. La revista oficial de PS2, era un medio en el cual se publicaban mes a mes las novedades, y esta venía siempre con un disco especial, que traía las versiones de prueba de los juegos que estaban próximos a salir. La demo de Most Wanted salió en la edición número 65, en agosto del 2005, junto a otros juegos como Darkwatch. Esta demo fue editada por última vez en julio de ese año, es decir, 5 meses antes de que saliera al mercado. El primer cambio se puede notar al finalizar la intro, pues esta enseñaba otro logotipo. En la versión de prueba, te dan a elegir 4 coches, 2 de ellos son BMW, y los otros son Mazda RX-8. Uno es del protagonista, y el otro es el de Mia, ambos en sus versiones beta. El BMW, estaba prácticamente igual al de la versión final, pero tenía una antena en el techo. En realidad, la evolución del M3 GTR, se dio así. Primero era completamente rojo, sus faros delanteros estaban tintados en amarillo, y tenía la antena en la parte trasera del techo. Incluso llegaron a experimentar otros estilos como estos, pero los renders se hicieron en un BMW M3 E46, por eso tiene otros rines. Cuando llegaron al estilo que conocemos hoy en día, todavía mantenía los faros tintados en amarillo, y la antena. Este se puede observar en la intro, y aún tiene unas pequeñas diferencias en la parte trasera. Fíjense en las líneas que atraviesan las luces de atrás. Después de probar varias opciones, optaron por la que conocemos hoy en día, pero el trazo del vinilo era color negro. Así que podría decirse que la versión del BMW que vemos en la demo, es su penúltima fase. Respecto al RX-8 de Mia, evolucionó así. Su primer versión aparece en la intro, donde no lleva alerón, su capó no es de fibra de carbono, y no tenía toma de aire. En su siguiente etapa, le pusieron alerón, pero no era de fibra de carbono, ni tampoco sus retrovisores. Luego estaría la versión que tenemos en la demo, que sería la penúltima, donde le cambiaron el vinilo, pero ya tiene la fibra de carbono en el capó, y en el alerón. Esta es la versión final, donde solo tiene fibra de carbono en la parte superior del alerón, y sus retrovisores también son de fibra de carbono.
Retomando la demo, al iniciar la primer carrera, fácilmente notaremos que la patrulla de la pantalla de carga es diferente, y utiliza otra tipografía. Un detalle que removieron en la versión final del juego, es que las cabinas de peaje, tenían una animación de apertura al iniciar los desafíos. Evidentemente, la demo transcurre en el distrito de Camden, y algo muy importante a destacar, es que la aceleración del BMW era mucho pero mucho peor en la beta. También el nitro era bastante regular, pero duraba mucho más. Tal vez igual que cuando se mejora al máximo en otros autos. La interfaz en la parte superior era un poquito diferente, pero más cercana a la de la versión final, a diferencia de las que ya vimos en Xbox 360 y Xbox clásica. Algo interesante, es que aquí las patrullas que nos persiguen en la condición 3, no son los Pontiac GTO, sino en realidad las mismas que las de la condición 1 de la versión final. La interfaz de la cámara lenta también era un poquito diferente. La demo tiene preestablecidos 3 tipos de coches para los rivales, que no salieron en el juego final. Otra cosa que llama bastante la atención, es que la ventaja que le sacas al rival durante una carrera, no se mostraba en metros, sino como un porcentaje. Y ahora sí, en la condición 4, aparecen los Pontiac GTO de policía, pero no en su versión de incógnito, como en el juego final. La foto que se toma al ganar una carrera, cambiaba la cámara un poco antes, y su interfaz era ligeramente distinta. Y en la última carrera de la demo, debemos ganarle a Rogue, que se muestra como el Blacklist 16. Como dato curioso, aquí aparece manejando un Ford Mustang GT, a diferencia de la versión final, que lo cambiaron por un Pontiac GTO. Conserva la misma capa de pintura, pero en el juego como lo conocemos, no utiliza un alerón de fibra de carbono. Vale la pena mencionar también, que esta fue la misma prueba que se mostró en la E3, pero allí era contra Mia. Tras vencer a Rogue, aparece una cinemática que no está en el juego final, en la que pasamos por encima de un bloqueo, también con las patrullas básicas. Esta escena en realidad fue vista por primera vez, en la E3, donde se presentó el juego. Luego empieza una persecución en condición 5, pero como era de esperarse, aquí no aparecen los Corvette. Eso sí, no hay que subestimarlos, ya que aquí no es igual de fácil escapar de las patrullas normales, como en el juego final. De hecho, los vehículos que se muestran en realidad, son las patrullas de incógnito de la condición 2. La aparición de helicópteros es de lo más curioso que te puede pasar en la demo, ya que estos utilizan un modelo completamente diferente al de la versión final, y en ocasiones puede pasar que salgan de A2, probablemente debido a un bug. Lo más interesante, es que su icono de visión se vuelve de color naranja cuando estás en su rango, cosa que no pasa en el juego final. Ah, ¿y ya se fijaron en el icono de la parte superior derecha? Con relación al mapeado, en esta demo se pueden notar algunas diferencias. Lo primero sería que las gasolineras están volteadas, por lo que es un poco más difícil hacerlas explotar. Y cuando las atraviesas, podrás notar que los efectos de la explosión son muy diferentes a los del juego final. La penitenciaría de Camden estaba completamente cerrada, por unas largas murallas. Para el momento en que salió esta demo, todavía no tenían acuerdos de publicidad con las marcas, o al menos deberían haber estado en proceso de negociación. Eso queda claro al ver este local de Joy's Pizza, que finalmente se convirtió en Burger King. Seguramente los otros locales del mapa también eran algo similar. Esto lo digo porque también existía una valla publicitaria de una supuesta emisora, que terminó siendo reemplazada por los anuncios de Axe. La demo de forma natural solo te permite jugar 3 carreras, que van de la mano con 3 persecuciones, pero los modders consiguieron modificarla, para revelar el aspecto real que tenía el menú en esa etapa de desarrollo, y así es como se ve. El primer apartado es del modo carrera, y aquí hay un submenú, de lo que sería un sistema de reputación, que tal vez hubiera sido como el de Underground 2. No se sabe mucho sobre esto, pero supongo que haciendo carreras, persecuciones y obteniendo bolsas se conseguían puntos de reputación, que servían para desafiar a un jefe. El rival de la Blacklist que aparece aquí, supuestamente es Min, pero si vamos al apartado del rival, dice que su nombre es Akira Uwashio. Honestamente, creo que se trata de una plantilla temporal o algo así. Algunos dicen que el de la foto podría ser Sony, pero yo no lo identifico bien. Y si vamos al apartado donde deberían estar los desafíos policiales, lo que aparece en realidad son carreras, donde cada una da 3500 puntos de reputación, pero dice que todas son circuitos, cosa que no es así.
También se ve la imagen de lo que sería un BMW. Algo que me llama la atención, es que en la base de datos de la policía, se menciona un BMW M3 CSL. ¿Podría ser el de la imagen? En el apartado correspondiente a las verdaderas carreras, nos encontraremos con las 3 pruebas que estaban destinadas para la demo. Lo otro así destacable de este menú, es que el icono de guardar cambió, y que al acceder a la opción Blacklist, nos manda al mismo sistema de reputación mencionado antes. El modo libre no es jugable, porque apareces en el vacío literalmente, ya que solo está mapeada una parte de Camden. No se puede iniciar una partida nueva, porque el juego se crashea, pero lo que sí me gustaría mostrar de este apartado, es que los iconos eran diferentes. Ahora vamos al menú de carrera rápida, donde encontraremos el modo desafío, y eligiendo un tipo de carrera en específico, nos encontraremos con un modo de juego eliminado, conocido como multipoint. Aunque tiene 2 pistas, solo una es jugable. Debido a que el menú de carrera personalizada no funciona correctamente, se debe activar usando el modo libre, del modo historia. Aquí, los participantes empiezan en direcciones contrarias, pero los rivales se quedarán quietos. El objetivo de este modo de juego, es ir recogiendo marcadores dando vueltas por el mapa, para conseguir la mayor puntuación, que en este caso, se trataría aparentemente de dinero, por el signo dólar en la parte del HUD. El rojo da 100, este rosado que acabo de pasar, da 500, y el último, de color gris, otorga 1000. El modo de juego está cronometrado, así que el que tenga más puntos cuando llegue a 0, será el ganador. Por lo visto, se trató de una idea que no prosperó, pero iba a ser la base de 2 tipos de carrera. La primera se llamaría Cash Grab, y sería de recoger dinero como ya lo vieron. Y la otra sería una carrera de checkpoint. Aunque no hay un icono visible, en realidad sí lo diseñaron, y se encuentra en los archivos internos de la demo. Es el que ven aquí, añadido a la versión de PC con mods. El apartado de Mis coches también tenía un icono distinto, y pues aquí no se puede agregar ningún auto, porque solo están las mismas 4 opciones, pero al intentarlo se pueden tunear. Aquí falta el modelo de la quinta carrocería del RX8, por eso se ve como si estuviera bugueado. No hay mucho por comentar sobre las otras piezas, así que veamos los velocímetros, ubicados en la sección de partes, y no de visuales. Varios de los diseños de los velocímetros son diferentes a los que llegaron en el juego final. Respecto a la parte visual, lo primero que se puede apreciar, es que los colores disponibles eran mucho más reducidos, y no estaban organizados siguiendo un patrón de tonalidades, como en la versión final. También se puede notar que prácticamente todos los iconos de los tipos de vinilo eran distintos, y una característica extra, es que se podían usar los vinilos exclusivos de los autos de la Blacklist. Eso sí, tenía que ser en un coche del mismo modelo, como en este caso, un RX8, permitiéndome así usar el vinilo de Easy. Y pasando a la sección de rendimiento, el detalle curioso es que los equipamientos tenían otro nombre y orden, pues allí existían los paquetes, callejero, super callejero, de carreras, y profesional, mientras que en la versión final se renombraron como paquete de carreras, profesional, super profesional, y ultimate. Y otra curiosidad que no se podía pasar por alto, es la interfaz del carrito de compras al tunear los coches. No sé ustedes, pero a mí esas barras de la parte superior me recuerdan a Need for Speed Underground 2. Como ya se los dije, esta demo guarda mucho contenido eliminado y sin usar, y yo les quiero mostrar lo más importante. Podríamos empezar hablando por el diseño que tenía originalmente el Ford Mustang de la Blacklist número 8, aunque aquí se los muestro en PC, porque me resultó más práctico. A este auto le cambiaron su capa de pintura y el diseño de los vinilos. El Corvette de Cross también está en los archivos de la demo, pero esta es claramente una fase previa, con una capa de pintura y vinilos diferentes, donde no tenía el esquema de policía de Rockport tan marcado. Estoy seguro que muchos ya lo deben conocer, porque este diseño es el que aparece en la intro. Otra cosa interesante, es que el modelo que se usó en la intro, es el de un Corvette C6R, y se puede apreciar que tiene un kit de carrocería y unos rines diferentes, mientras que el de la versión final es un Corvette C6 normal.
En la demo, e incluso en la versión final, existen archivos que hacen referencia a un Nissan 350Z, el cual se cree que fue eliminado, pero de este no hay un modelo o algo así, solamente quedan los logos de la marca en los archivos de la demo, y en mi opinión, son los mismos que se usaron en Underground 2, así que podría tratarse de una sobra del juego anterior. También se cree que iba a estar presente un Nissan Skyline, porque también hay unas pequeñas referencias a este en los archivos internos, e incluso su logo se encuentra oculto en la demo, pero es el mismo de Underground 2. Para mí, se trata de una sobra del juego anterior. Otro detalle a destacar sobre los vehículos de la demo, es que las patrullas que terminaron siendo usadas en la condición 1, eran un poquito diferentes a las del juego final. Cambiaron los faros frontales del auto, el kit de carrocería, e incluso los rines. La parte trasera también tuvo algunas modificaciones. Fíjense en los faros, alrededor del baúl y la matrícula, y en el logotipo, que fue totalmente removido. Este aparece en una de las escenas cuando somos arrestados. Por cierto, esta animación tampoco aparece en el juego final, solo en la demo. Aquí es donde se evidencian los cambios en la parte de atrás. De hecho, su primer diseño se iba a ver así. Y así es como se ve en la versión final. Esto es porque el modelo original, en realidad estaba basado en el Ford Crown Victoria, que era un tipo de coche muy utilizado por la policía de Estados Unidos. Parece que tuvieron problemas con las licencias, y al final cambiaron el diseño por uno más genérico. Las patrullas de incógnito, que son usadas en la condición 2, son básicamente lo mismo. También tenían el logotipo en la parte trasera. Y algo que muchos probablemente no saben, es que el Lamborghini Gallardo de Min, inicialmente se planteó de esta manera, con una tonalidad morada en vez de gris. Esto se sabe gracias a una configuración preestablecida en la demo, que solo se puede apreciar luego de convertir el modelo del auto, desde una beta posterior, conocida como Alpha 124, que data del 20 de septiembre del 2005. La última build, antes del lanzamiento final, es del 12 de octubre, pero aquí realmente se siente como el producto terminado, y no le he visto diferencias de momento, así que la omitiremos. Respecto al disco Alpha 124, este no es una demo, sino que está el juego completo, y tiene detalles interesantes. El primero sería que en la interfaz no te marca los requisitos de un rival como realizados, cuando ya los hiciste. Aquí, prácticamente todas las carreras, sin importar el jefe, están marcadas con la máxima probabilidad de encontrarte policías. El efecto de sonido de la foto final aún no estaba completo. Y el sonido al avanzar en los menús, también era distinto. Este estaba desde la demo. La pantalla de carga era parecida a la final, pero tenía una especie de graffiti encima. Los vinilos únicos aún no estaban disponibles. Para ese momento, parece que los desarrolladores no habían implementado completamente el sistema de cámaras, por lo que es algo incómodo entrar a tunear el coche, y que el ángulo de la cámara no se mueva hacia la parte en específico que estamos cambiando. Aquí ya habían eliminado la animación de apertura de las cabinas de peaje. Los mapas de algunas carreras no aparecen, porque aún las estaban implementando. Aparentemente, los vehículos de policía aún no se podían separar de los bloqueos, y unirse a la persecución de ser necesario, ni siquiera sacándolos de sus posiciones. En las carreras contra los jefes, la policía podía aparecer. Además, el juego no se pausaba momentáneamente cuando te encontrabas con un policía. Ah, sí, incluso en las carreras de aceleración, también podían empezar persecuciones. Las carreras de radares de velocidad, aún se estaban implementando para el momento de esta versión. Prueba de ello es que en el minimapa, no aparecen los iconos de los radares, ni tampoco son visibles en el camino. Realmente era muy difícil saber sus ubicaciones, porque ni siquiera aparecían en el detector. Este solo funcionaba en el momento para los desafíos policiales. La penitenciaría de Camden ya estaba abierta. Algunos autos costaban más. Por ejemplo, el Chevrolet Cobalt, o el Lexus IS300. Durante las carreras de aceleración, aparecen algunos vehículos especiales entre el tráfico, que en la versión final se quedaron sin utilizar. Aquí por ejemplo, tenemos la ambulancia, que en el juego final solo aparece en una cinemática, después de ganarle a Rock en el circuito.
La versión de PC tiene texturas mucho mejores, y allí se puede ver que en su costado lleva el nombre de una ciudad conocida como Rapid City. Otro vehículo de tráfico que fue descartado es este camión cisterna. Si tratamos de visualizarlo en el juego final, aparecerá por separado. Realmente no fue eliminado, solo se quedó sin usar. Este es el camión como tal, aunque a mi parecer es el mismo que se utiliza en los demás trailers, como el que transporta troncos de árboles. Y aquí les va el dato. Este camión realmente se puede conducir, aunque tiene propiedades muy extrañas. Yo lo utilicé en un sprint para probar, y al chocar con los otros competidores, dejaron de moverse. Su conducción es algo complicada, y bastante lento si es. Quizás se pensó para ser usado en un desafío, así como los que hay en Need for Speed Carbon. Este de acá es otro tipo de tráiler que tampoco se usó en el tráfico del juego final. Otro que es muy interesante, es esta especie de camper, que ni siquiera está completamente terminado. Su única aparición en el juego final, es durante un breve momento, en la intro. El primer circuito contra Bigelow, el número 11, solo era de una vuelta. El límite de autos que podíamos tener en el garaje del modo carrera, originalmente era de 10, y no de 20. Para comprobárselos, les mostré mi garaje lleno, y ahora quiero ir a comprar otro vehículo. Pues sí, el juego dice que no hay espacio disponible para otro carro. El icono de los Pursuit Breakers, acá se muestra de color verde, y no rojo, como en el juego que conocemos. El Blacklist número 5, Webster, tenía una foto diferente. En verdad es un poco extraña. Creo que ajustaron un poco su biografía también. El cronómetro de los desafíos policiales no se detenía a pesar de haber perdido a la policía. La primer carrera contra el rival número 3, se encontraba también en proceso, y funcionaba con una especie de indicadores blancos. El último circuito de Raleigh, también estaba en proceso. El rival ni siquiera arranca, y la única forma de ganar es utilizando el menú debug. Este menú, seguramente fue utilizado por los desarrolladores para testear el juego de forma rápida, y tratar de corregir los bugs que se encontraran. Tiene funciones muy útiles, como teletransportarse a ciertas ubicaciones del mapa, forzar el juego a terminar la carrera quedando en primer lugar, o incluso ir de forma rápida a comprar un auto. Otro detalle bien interesante, es que el Lexus IS300, se vendía en su estado base de color negro, y no gris como en el juego final. También permite acceder a todas las llamadas, incluso a las que no se usaron, como las siguientes. I heard what happened. I told you these guys were dirty. If you're an enemy of Razors, you're a friend of mine. People call me Raj. I'll be seeing you. Esta otra llamada es muy interesante, porque Mia habla sobre el aeropuerto. Hey, it's Mia. I just heard from some other racers that the chopper can't fly into certain areas. Something about restricted fly zones. One of them is the airport. If you need to lose them, just look for these areas on your map. See you later. Otra cosa que me pareció curiosa de esta build, es que el tercer refugio no es accesible, entonces seguramente estaba próximo a ser implementado. Con relación a Razor, su primera carrera, la de Speed Trap, es más de lo mismo, pues aquí ni siquiera aparece él con el BMW. Y la persecución final, se puede hacer con el auto que usamos para vencer a Razor, en vez del BMW, pero resulta que si decidimos volver al menú principal, cuando continuemos el modo carrera, ahora sí funcionará como en el juego final. Vale la pena mencionar que una vez hecho esto, el juego no te permitirá volver a usar el modo libre en esta partida, y siempre se reiniciará desde la persecución final. Un detalle adicional, es que el efecto de sonido al seleccionar los desafíos era distinto, y puede llegar a ser molesto. Los iconos de cada tipo de carrera recibieron ajustes, principalmente en el color, y sí, realmente esta fue una mejora muy significativa. Otra curiosidad, es que la primer carrera contra Jewels, no era un sprint, sino que era de aceleración. El Aston Martin DB9, tenía un efecto de sonido similar al del Lamborghini Gallardo.
Y con relación a la policía, la principal diferencia con la versión final, es que el helicóptero empezaba a salir desde la condición 3, y no la condición 4. También, el bounty o la bolsa que se ganaba con el tiempo, era muy bajita, pues apenas si te daban 30 puntos. La condición 5, siempre recibía 40 refuerzos, en vez de los 25 de la versión final, pero esta sí daba la bolsa normal. Además, los refuerzos apenas si se demoraban 30 segundos, no un minuto. Y ya para terminar con este video, me gustaría hablar sobre un vehículo eliminado, que se encuentra en los archivos internos del juego, y es nada más ni nada menos, que un BMW M3 E46. Su modelo está bugueado, y en la versión de PC, se ve totalmente negro, porque se encuentra sin texturizar. Sin embargo, en la versión de PS2 sí tiene texturas, y se ve de esta manera. Algunos podrán pensar que es el mismo que trae la Black Edition, pero no, el de la Black Edition es un BMW M3 GTR E46. Y se diferencia en la carrocería, el alerón, el capó, y el interior. Y el BM del protagonista, tiene un vinilo preestablecido adicional, que no fue utilizado, inspirado en Motorsport. Se encuentra en los archivos internos, y se recupera fácilmente con mods. Bueno chicos, eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, los invito a compartirlo con sus amigos. Recuerden suscribirse y activar la campanita, para no perderse de todo el contenido nuevo.